Así que una cosa es leer la Biblia, conocer la palabra, y otra cosa es el estudio de la palabra. ¿Qué es lo que debo de hacer primero, hermano? Bueno, conocer tu Biblia. A veces yo digo, abran sus Biblias en el libro de Lucas y se van a la primera página. No, señores, el Nuevo Testamento está más allá de la mitad para adelante. Así que eso es algo que no se deben de olvidar. Un cristiano tiene como su herramienta principal el conocimiento de la Santa Biblia. No puede existir, recuerden, nosotros nos caracterizamos por hacer énfasis como ninguno otro, o quizás como muchos pocos, del estudio urgente y necesario de la palabra de Dios. Se ha hecho mucho daño cuando se ha espiritualizado la palabra. La palabra ciertamente es un espíritu, pero el registro de todo lo que hizo el Espíritu de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad está puesta aquí en este libro maravilloso que se llama la Biblia. ¿Y por qué se comenzó a escribir la Biblia hablando del Antiguo Testamento? Porque los supuestos testigos del Todopoderoso se habían empezado a olvidar de lo que realmente se trataba todo esto. Y había urgencia, había necesidad de sacarles el mundo y volverles de nuevo a meter al Señor en sus vidas. ¿Y por qué sucedió eso? Por las famosas, bueno, ustedes saben, a Israel lo sacaron de su tierra y lo llevaron a muchos lugares, como por ejemplo Babilonia. Y ahí comenzaron los israelitas a adquirir costumbres que no eran las propias. Y comenzaron a abrazar a dioses que no era su Dios. Y ahí comenzó la iglesia, o comenzó Israel a secularizarse. Hoy día sucede lo mismo con la iglesia cristiana. Desde tiempos remotos, hablando desde cuando esto comenzó, ya vemos división tras división tras división, porque uno piensa esto, el otro piensa lo otro. Señores, tenemos que pensar todos lo que Dios pensó, y lo que Dios pensó está en la Biblia. Aunque usted no lo crea y aunque usted no lo quiera aceptar, todo lo que necesitamos saber está aquí. Y cuando tú vas y le preguntas a estos grupos postmodernistas, el postmodernismo ha hecho mucho daño, no solamente a la sociedad, sino aún a la misma cristiandad. Cuando tú vas y le preguntas a uno de estos creyentes postmodernos y les preguntas, mira, ¿qué dice la palabra de Dios respecto de esto? Te van a hablar lo que dice tal libro, te van a hablar lo que dice tal diccionario, te van a hablar lo que dijo tal señor, te van a hablar lo que dijo alguien más, pero nunca te van a decir lo que ellos mismos han visto que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tienen tan cerca de ellos, pero no la conocen, ¿ve? Van a ser como los mismos soldados romanos a quienes tú recordaste hoy, o ayer, o anteayer, o antes de ayer, viendo esa película de la crucifixión. ¿Ve? Cuando estos estaban a los pies de Jesús, pero no para adorarle, estaban a los pies de Jesús, no para honrarle, estaban a los pies de Jesús, no para decir que Él era el Dios Todopoderoso, que se había hecho carne y había muerto por nosotros, y resurrecto nos había hecho libres del pecado y de la muerte. No. Ellos estaban a los pies del Señor, pero jugándose las suertes para ver quién se llevaba sus vestidos. Y muchos están así delante del Señor, aún cerca del Señor, aún a los pies del Señor, pero no para hacer lo que se supone que debieran de hacer. Y ahí está el gran problema del postmodernismo hoy. Que, oiga, tenemos la palabra de Dios, de la cual se habla ahí, que es más segura, la palabra profética más segura. Tenemos ahí la palabra profética más segura, la que ha sido preservada o se ha buscado preservar, que superó incluso cualquier mente olvidadiza, y no la honramos leyéndola. La Biblia es un libro, ¿y qué se hace con los libros? Los libros se leen. Es una vergüenza hoy, una nueva semana mayor se ha ido, una nueva semana santa se fue. Las cifras son datos y los datos matan relatos. ¿Ustedes saben cuántos cristianos nuevos ha producido este mundo? Ninguno. Nos estamos quedando cada vez con menos cristianos. ¿Y saben quién está aumentando en número? Los musulmanes. Oigan, musulmanes, no tenemos nada contra nosotros, pero es una exhortación para los nuestros. En vez de animar a los nuestros a que abracen la cristiandad, en vez de animar a los nuestros a que abracen al Señor, los nuestros se están alejando cada vez más y más de Él. Hoy es Semana Santa, domingo de resurrección. Deberíamos de tener culto repleto. Deberíamos hasta haber ido de emergencia a alquilar sillas de las personas que viniesen buscando
reconciliarse con el Señor. Pero ¿qué está pasando? La secularización de la iglesia está haciendo lo que debe de hacer. Está pasando factura, ¿ve? Nos está diciendo nuestra cruda realidad en nuestras propias narices, ¿ve? Algo está mal y no es Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Así que Dios nos ayude, hermanos, y podamos reflexionar hoy mientras estudiamos la palabra. Mientras estudiamos la palabra. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a lo que nos compete para hoy. Vamos a hablar sobre la idolatría y en especial de que esta para nada es santa. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración de un Dios que no es Dios. En especial, ¿qué diferencia hay entre el Dios Todopoderoso y el Dios que uno idolatra? Bueno, hay una diferencia abismal. El Dios Todopoderoso ha dictado órdenes que nosotros debemos de seguir. Pero gracias al Señor, no es algo que vamos a hacer de manera autómata, sino que es debido a la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, que se supone que es el que nos va a hacer vivir esa palabra, nos va a hacer amar esa palabra, nos va a hacer amarnos los unos a los otros, nos va a hacer obedientes. Es el Espíritu Santo de Dios el que se supone que estando en nuestras vidas nos va a hacer vivir la palabra. Por eso les digo, no es usted. A veces algunos se limitan y dicen, bueno, hermano, yo he vivido una vida desastrosa. ¿Cómo puede un Dios tan santo venir a morar en mí y hacer todo eso que usted dice que Él va a hacer? Es que, hermanos, no es algo que tú hagas o algo que tú dejarás de hacer, sino es algo que Él hará, siempre y cuando tú le dejes obrar en tu vida. Porque Dios es un caballero. Si tú le dices no, Él no te va a forzar. Pero si tú le dices sí, Él te va a ayudar y te va a guiar durante todo el recorrido. ¿Ve? Es la promesa del Señor. Es lo que Él ha dicho. Es lo que nuestros hijos se están olvidando. Y es lo que nos estamos olvidando de transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que Dios es un Dios real, un Dios vivo, uno que ve, uno que está siempre presente, uno que siempre está observando, uno que siempre está atento de nuestras debilidades y aún de nuestras torpezas y está ahí presto para ayudarnos. Y a veces eso que tú piensas que es malo y que está viniendo a atormentarte puede ser parte del obrar de Dios para decirte sigue adelante. Y a veces porque no podemos avanzar viene Dios y nos da un puntapié para que avancemos. ¿Ve? Así que, hermanos, hay que orar, hay que vigilar si de verdad estamos siendo seguidores y servidores del Dios vivo o estamos siendo idólatras. Entonces, ¿qué cosa viene a ser un ídolo? Algo que tú haces y algo a lo que tú le vas a decir que haga para ti. Ese es un ídolo y a muchos les gusta rebajar a Dios a nivel de un ídolo y cuando Dios no rebaja a nivel de un ídolo, van y se buscan otro y a ese le mandan que haga lo que ellos quieren. Por eso es que vemos, por ejemplo, para citar algunos ídolos de los que hay y de muchos en la Iglesia Católica Romana. Si tienes dolores, vete con la Virgen de los Dolores. O si requieres ayuda, vete con la Virgen del Socorro. ¿Ve? Hay un santo para cada ocasión. ¿Ve? Hay para todo lo que tú necesites. Y así no es. Así no funciona. Recuerda, la Biblia nos ha dado grandísimas promesas y todas estas van a hacerse como Dios dijo que se harían siempre y cuando cumpliéramos la condición. Y la condición es, si mi palabra está en ustedes, si ustedes están en mí y mi palabra está en ustedes, si mi palabra está en ustedes y ustedes en mí, pidan todo lo que quieran que yo se lo daré. Pero tiene que cumplirse, que Él esté en nosotros, que su palabra esté en nosotros. Y esa es la única manera en la que Él nos dejará saber que Él está en nosotros. Porque acabo de comenzar mi sermón diciéndote que el agente que va a hacer todo eso posible es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. En otras palabras, Él estaba diciendo, si el Espíritu Santo está en ti, no te preocupes, que Él te va a guiar hacia lo que yo he diseñado que te va a hacer bien. ¡Wow! Póngale usted un plato de vegetales a su niño pequeño y póngale allá lejos un plato lleno de caramelos. ¿Hacia dónde se va a inclinar? Como todo ser humano, hacia hacer lo malo antes que hacer lo bueno. ¿Y qué tienes que hacer tú? Instruirlo. Ese es tu trabajo. Hacer lo malo de automático le sale al niño, a la niña. Pero hacer lo bueno, ahí está tu trabajo.
Mira mi niño, mira mi niña, los vegetales son lo que usted necesita. Son lo que Dios ha provisto para su bienestar. ¿Esos caramelos que están allá? No. ¿Pero por qué los puso ahí? Bueno, para comenzar, son una manufactura humana. Porque si Dios hubiera querido que existan las paletas, tendríamos árboles de paletas. Si Dios hubiera querido que existan los caramelos, hubiera fabricado árboles de caramelos. ¿Ve? Hubiera creado, árboles de caramelos. Pero todo lo que el hombre hace siempre tiende a fallar, tiende a caducar, tiende a terminarse, tiende a arruinarse, pero lo que Dios hace es bueno. ¿Ve? Es bueno. Y ahí está donde tú debes de vigilar. ¿Ve? Ahí está lo que tú tienes que ver. Estamos hasta ahí. Bueno, hermano, ya comenzaste y no has iniciado ni siquiera a mencionar tu versículo inicial. Bueno, es domingo de resurrección, señores. Segunda de Reyes. Vamos a nuestra Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 25. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada. Y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Ahora quiero que se fijen un ratito ahí en la parte de abajo. Van a ver texto que está escrito en color verde y un texto o una palabra que está escrita en un color diferente. En este caso está en color fosforescente, amarillo. Quiero que se fijen en esa terminación. Estamos leyendo la Biblia que se conoce como Reina Valera del 60, y digo que se conoce porque ya no es más del 60. Si haces el ejercicio que te voy a decir a continuación, te vas a la primera página de tu Biblia. Los que tienen Biblia se van a dar cuenta que aparte de tener el título de Reina Valera del 60, vas a encontrar fechas como la de 1990, 2000, 2005, 2015, 2020, si acaso tienes la de 2020, lo cual nos indica que estas Biblias ya han sido ajustadas y adaptadas a lo que se conoce como el texto moderno o el texto crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido, pues, sesgada para que vaya acorde con el mensaje ecuménico que nos están vendiendo desde los años 80, bueno, actualizando, porque el mensaje ecuménico, recuerda, es un mensaje que se viene dando desde los mismísimos días cuando la iglesia comenzó. ¿Qué quiere decir ecuménico? Unidad, ciertamente. No importa lo que tú creas secundariamente, pero todos estamos unidos. Y eso ha traído muchos problemas a la iglesia. Recuerden que Pablo nunca le dijo a Pedro: no importa que tú creas la circuncisión, no importa que ustedes se corten los prepucios, pero lo principal es que los que se cortan y los que no se cortan, los que se circuncidan y los que no se circuncidan, igual estamos viendo al Señor. Eso nunca dijo Pablo. Pablo, por el contrario, le dijo a Pedro: deja de judaizar, ¿ve? Deja de hacer eso que ya no es requisito necesario, y volteemos la página y hagamos lo que Él nos manda hacer justo ahora. ¿Ve? Así que no hay judío, ni griego, ni gentil. ¿Ve? No hay romano, no hay ninguno diferente. Todos mirando al Señor y todos siguiendo el mismo modelo. Porque si el Espíritu de Él está en nosotros, Jesucristo va a ser el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ve? Exactamente lo mismo. Por eso es que cuando en Antioquía los vieron, no importaba si uno era bajito, si uno era altito, si uno era llenito, si uno era flaquito, si uno era más trigueño, si uno era menos trigueño. Ellos le decían a todos ellos: son cristianos. ¿Por qué son cristianos? Porque actúan como aquel que colgaron allá en el madero, al cual le llamaban Cristo. ¡Wow! ¿Ve? Tenemos que ser, hermanos, la proyección del cielo en la tierra. Tenemos que ser los proyectores de Dios. Esa es la tarea que Dios le delegó a Israel. Fracasó. Esa es la tarea que Dios le ha delegado a la iglesia y tenemos que hacerlo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Ve? Así que tenemos que cumplir con nuestra tarea. Miren, fíjense en en esa terminación como nos la muestra la Reina Valera del 60. Ahora vamos un ratito a leer lo mismo, pero de una versión, y esta versión es la de 1602.
Mira lo que dice ahí. Ahorita no requiero que tú entiendas lo que voy a hablar o qué es lo que voy a decir. Quiero que captes lo que quiero mostrarte a través de este ejercicio inicial. El mismo versículo. Segundo de Reyes, capítulo 10, 25. Y después que acabaron ellos de hacer la ofrenda quemada, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los hirieron a espada. Y dejándolos tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad de la casa de Baal. ¿Se dan cuenta cómo termina? Tenemos todo el texto verde, pero ya no está el texto la palabra que les mostré en color amarillito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estamos ante una versión que ha sido, pues, pervertida, ¿ve? Ha sido alterada. ¿Y por qué es que hacen eso? Bueno, como les digo, una vez más, para que se acepte y para que sea reconocida por este nuevo mensaje que nos están dando las sociedades bíblicas unidas. Para que podamos aceptar como santo, porque la palabra que se ha añadido es la palabra santo. ¿Y a qué cosa le agregaron la palabra santo? Al lugar del templo de Baal. O sea, que podemos decir que donde sea que hay un templo, ahí podemos también encontrar santidad. Y eso es imposible, porque la santidad solamente le pertenece a Dios. Y somos exhortados a ser santos como Él es santo, porque sin santidad el hombre no podrá ver a Dios. Pero aquí viene el problema de la era moderna, que no todos quieren ser santos. Quieren tener al predicador santo, a los diáconos santos, pero ellos no quieren ser santos. La iglesia no quiere ser santa. ¿Ve? Los miembros de la iglesia no quieren ser santos. Tus hijos no quieren ser santos. Tu esposa no quiere ser santa. Tu esposo no quiere ser santo. Ahí está el problema. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, donde quiera que vayan, a donde quiera que estén, no importa que lo que prediquen como secundario, no importa lo que crean como secundario, pero siempre y cuando estén apuntando al Señor, entonces todo estará bien. Eso es un mensaje ecuménico. ¿Ve? Hermanos, donde no está Dios, hay un ídolo. Donde no está Dios, en las palabras de Pablo, está Baal. Hermano, pero ya no estamos en los días de Pablo, pero los demonios, los espíritus no mueren. Hoy día tienen otro nombre. Hoy día podrán llamarse bautista, metodista, presbiteriana, ¿ve? Podrán llamarse los santos de los últimos días, ¿ve? Podrán llamarse adventistas, podrán llamarse cualquier otro nombre o denominación. Eso se llama denominación, es un nombre. Pero hermanos, nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos, chapados a la antigua, que seguimos y servimos a ese Dios al que Pablo siguió y sirvió. ¿Ve? Que amamos esa palabra que Pablo atesoró y no solo la abrazaba, porque la palabra no es un chihuahua, la palabra no es un hámster, la palabra de Dios, la Biblia de Dios, no es algo como para decir, yo amo la palabra de Dios, por eso la tengo pegada a mi pecho, la abrazo con toda mi fuerza, con toda mi ser. No, la Biblia es un libro, señores, y los libros se leen. Si tú amas a Dios, amas su palabra. Y si tú amas su palabra, la tienes que conocer, la tienes que leer. Cuando usted viene a la iglesia, viene a observar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir observar? Para ver si es que he captado el mensaje y no me estoy desviando a diestra ni a siniestra y estoy haciendo tal cual Dios me ha ordenado. Eso es lo que hacen los 54 servicios a lo largo de todo un año. ¿Ve? Cada domingo vienes y Dios te hace un ajuste. ¿Ve? Dios te muestra quizás una cosa nueva. Eso es lo que pasa, pero el mayor trabajo lo tienes que hacer tú, conociendo, reconociendo, chequeando y doble chequeando la palabra de Dios. Esa era la forma como los verdaderos creyentes, el remanente del Señor, buscaba de Dios. En Berea, cuando Pablo predicó, del otro lado lo botaron, lo quisieron matar, pero en Berea chequearon y doble chequearon y triple chequearon y cuádruple chequearon todo lo que Pablo decía y si todo lo que él decía era acorde a la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer hoy. A través de la palabra, no lo que alguien más diga. No lo que yo diga, es lo que la Biblia diga. Y tenemos que volver al así dice el Señor. ¿Ve? No aquel caballero de allá o aquel caballero de más allá, sino así dice la palabra. No lo que tú pienses o lo que las ideas de conspiración de esos videos cortos que ves en Facebook te dicen. Lo que tú realmente hayas comprobado que es la verdad. No me vengas con cualquier cosa que sea falsa. Yo no te voy a creer.
Tienes que haber chequeado y doble chequeado que lo que me vas a decir, lo que me vas a observar es realmente la verdad. Estamos buscando la verdad, no tener la razón. ¿Ve? Y ese es el problema hoy. La gente ha buscado con todos sus medios, con todas sus fuerzas, tener la razón. Y eso ha causado muchos problemas. Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Hemos leído tu Biblia. Ahora te pedimos, Señor, inspiración. Inspíranos, Padre, para creer tu palabra, para hablar tu palabra. Inspíranos, Señor. Amado Dios, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a atesorar tu palabra. Señor, venimos delante tuyo, dispuestos a cambiar, dispuestos a subir un escalón más, dispuestos a ser realmente cristianos, no de la boca para afuera nada más. Ayúdanos, Señor, ayúdanos hoy. En verdad pueda marcarse un punto de inflexión hoy, donde todo cambie en mi vida, en la vida de los que están alrededor de mí y en la vida de todos aquellos a quienes llegaré algún día. Ayúdanos, Señor, de corazón te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tomen asiento, gloria al Señor. Para quienes están nuevos, un pequeño resumen. La diferencia que ustedes ven entre ambas Biblias se debe a que una Biblia, la más pegada al Textus Receptus o al texto que se ha conservado a través del método que se le conoce como la tradición bizantina, es el más exacto en lo que es la palabra de Dios para nosotros. El otro es el texto para cuya traducción se ha usado lo que se conoce como texto crítico o textos alejandrinos. ¿Qué quiere decir eso? Son textos que se han conservado, pero de una manera secular. Me dejo entender. Son textos que se diseñaron para ser preservados por compradores mundanos, por coleccionistas mundanos. No eran cristianos ni de países cristianos, eran de países completamente paganos. Y ustedes saben, como por ejemplo, para nuestro país, un país del tercer mundo, alguien que escribe un libro no va a venir a presentárnoslo en pasta dura y en papel fino, porque es obvio, somos un país del tercer mundo y no tenemos la economía ni la cultura de comprar libros que cuesten por encima de los 100, 200 dólares. ¿Me están captando? Entonces, ¿qué nos presentan a nosotros? Una versión que se llama la versión popular o la de pasta blanda, que tiene un papel más barato, pero aún ni siquiera nos presentan el libro completo, sino que nos presentan uno que de acuerdo a nuestra cultura podamos asimilar. Y entonces nos llega un libro aparentemente pequeño, ¿ve? Con información resumida, no completa, porque sucede otra cosa, que para países del tercer mundo, ellos ya tienen las métricas y saben que muchos en los países del tercer mundo no leen. Así que una persona que no tiene por costumbre leer, pero que si le da curiosidad, seguro que va y seguro que se va a comprar un libro. Y si lo compra es porque está accesible. Salvo que sea de esos poquitos que de verdad aman aprender y se van a ir por la versión completa, aunque cueste lo que cueste. Pero una vez más les digo, nos van a presentar una versión que sea acorde a la realidad y a las métricas de este país tercermundista. Eso era lo mismo que pasaba allá. Si tú le vendías una Biblia o le fabricabas una Biblia para un comprador en Grecia, tenías que suavizar el mensaje. Tenías que cambiar algunas palabras para quien lo adquiriese, estuviese contento con lo que ha adquirido y estuviese contento como para pagarle al escriba que le había hecho esa Biblia. Y es así como han llegado hasta nuestros días Biblias antiguísimas, antiquísimas, pero que como no han sido conservadas por la tradición bizantina, entonces han llegado con toda su carga de secularización. Y es por eso que a veces vemos que se santifica lo profano
como estamos viendo aquí. ¿Cómo puede ser el templo de un ídolo santo? ¿Cómo puede ser el lugar ahí en el interior del templo de Baal un lugar al que se le pueda tildar de santo? Es imposible. Así que es algo que debemos de estar siempre observando. Es algo que debemos de estar siempre doble chequeando. Es algo que debería de disparar nuestras alarmas cristianas. Bueno, claro está que se dispararían si conociéramos la Biblia, porque ahí está el gran detonante. No se nos dispara la alarma porque no conocemos la Biblia. El año pasado, como ustedes recordarán, entre septiembre y octubre, un payaso por ahí estuvo diciendo que se venía el rapto, que se venía el rapto, que se venía el rapto. ¿Ve? 17-18 se llamaba el movimiento. Estuvo anunciando el rapto, estuvo anunciando el rapto y estuvo anunciando el rapto. Llegó el famoso 17-18 de septiembre, nunca pasó nada, pero tenía así un montón de seguidores. ¿Ve? Tenía un montón de gente esperando por el rapto. La pregunta era, ¿estas personas conocían lo que dice la Biblia? ¿Estas personas sabían lo que dice la palabra de Dios? La Biblia bien claramente nos explica cómo, cuándo y qué vamos a ver como señal de que eso está aconteciendo. El asunto es que pasó esa fecha y el Señor dijo, el caballero que había estado divulgando esa supuesta profecía, dijo que había un error de cálculo, que así como vino la palabra de Dios a Noé, todavía demoró 7 días para que el arca se cerrara y dijo, señores, no se preocupen, no hay falla en el cálculo, Dios no puede fallar. Estamos justo 7 días antes de el rapto. Y la gente todavía guardó esperanzas y estuvieron esperando una semana más y la gente seguía muy ahí atenta esperando. Yo les pregunto algo. ¿Acaso la Biblia nos dice que solamente va a haber un rapto y que de pronto todos están invitados a entrar? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú deberías de haberte preparado para dicho acontecimiento. Es más, la Biblia dice que la iglesia se ha apercibido por sí misma. La iglesia está lista para el rapto justo ahora. Tiene que estar lista. Señores, ¿cuántos de ustedes están listos de verdad? Meramente listos para encontrarse con el Señor. ¿Cuántos han amado tanto a Dios que sus Biblias están destrozadas? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Lo hemos espiritualizado todo. Cuando vino Jesús, todo lo habían espiritualizado. No se daban cuenta que muchas cosas habían acontecido ya. No se daban cuenta de lo que estaba pasando delante de sus narices. Y ellos estaban esperando que suceda otra cosa de acuerdo a su propia revelación particular. Y eso no es así. Nunca será así. No puede ser así. Y entonces teníamos a saduceos, teníamos a fariseos, y teníamos allá a los celotes, a los esenios por allá. Y teníamos muchos grupos ahí, cada quien esperando recibir al Mesías a su manera. Ellos esperaban que llegase alguien con una armadura dorada y le dijese, vamos por los romanos, los vamos a matar a todos, no más impuestos. Pero eso no pasó. Jesús vino y le dijo a los fariseos, ustedes que esperan que todavía se cometa el acto para decir que alguien es adúltero, yo les digo que solo mirando a esa mujer ustedes la codiciaron y desde el momento que la codiciaron ya adulteraron. ¿Cómo que están esperando que venga Dios y destruya a los romanos cuando ustedes mismos no han muerto a sus pecados? Wow. Hay gente pecadora que se quiere ir en el rapto. Hay gente transgresora que se quiere ir en el rapto. Y luego te dicen, no, pues es que la Biblia es espíritu y es vida. ¿Sí? Cuando se convierte en tu vida, cuando se manifiesta a través de tu vida, es espíritu y es vida. ¿Ve? Cuando vinieron los fariseos, cuando vinieron todos estos santurrones delante de Juan el Bautista, delante de Jesús, Juan el Bautista le dijo, generación de víboras. Jesús les dijo, generación de víboras. ¿Ve? No había nada bueno ahí. Ustedes son los mismos hijos cuyos padres mataron a todos estos profetas que yo les envié. Es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Hermano, pero eso es moderno, ¿no? Cuando salieron de Egipto todos estos israelitas, 2 millones. Cuando Josué y sus valientes estuvieron a punto de ir en pos de la tierra prometida, Dios le dijo, espérense un ratito, han pasado 40 años ya. Todos esos viejos incrédulos han muerto.
Y porque eran incrédulos, no los circuncidaron. ¡Wow! Hombres de 40 años circuncidándose sobre las peñas, 40 años después. Se supone que salieron creyentes, ¿no? Es como hoy día, mucha gente quiere salir, pero no son creyentes, no están creyendo. ¿Ve? Esta Semana Santa ha sido decisiva, es un hito histórico, vayan y busquen las muestras. Menos cristianos que nunca. Ni siquiera los católicos se han salvado. Por cada 800 católicos que abandonan la iglesia católica, hay 8 nuevos cristianos. Pero por cada 8 nuevos cristianos que entran a la iglesia evangélica, se van 200. Las métricas no nos están ayudando. Nos están dejando saber que hemos bajado la guardia. ¿Ve? Nos están dejando saber que ya no amamos a Dios. Por eso nuestros hijos no aman a Dios y nuestros nietos no van a amar a Dios. Es desesperante. Es preocupante, hermanos. 30,000 personas de la Franja de Gaza, pertenecientes al grupo Hamas, acaban de volar hacia América del Sur. 30,000 de ellos, vía Egipto. Lo mismo que le hicieron a los sirios, lo mismo que le hicieron a los del Líbano, nos lo van a hacer a nosotros, si no levantamos la guardia. Hace un mes o 2 meses estaban desviviendo cristianos. En un solo día mataron a 10,000 cristianos en Siria. 30,000 de ellos han volado hacia América del Sur en las últimas semanas. Somos menos cristianos. Deberíamos estar preocupados, hermanos. Deberíamos preparar a nuestros hijos y nuestras hijas en el conocimiento de Dios. Ellos saben más de Barney, saben más de Peppa Pig, saben más de cada uno de estos personajes de Discovery Channel o de Nickelodeon, pero no conocen de la Biblia, no saben de los héroes de la Biblia, no saben dónde queda Génesis, no saben dónde queda los proverbios. ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Ve? Estamos santificando lo que no es santo. ¿Se está dando cuenta? No tengo tiempo. ¿Tienes tiempo para ver Netflix? ¿Tienes tiempo para ver Disney? ¿Tienes tiempo para ver Paramount? ¿Tienes tiempo para ver esas cosas que no debes de ver? 58 minutos usan todos al día viendo TikTok, viendo cortos en YouTube, en Facebook, en algún lado. Recuerden, en un minuto no se dice toda la información que tú necesitas. Hermano, pero hay que ser prácticos. En las cosas de Dios, no, lo pragmático no funciona, no sirve. Hay que ser serios. ¿Ve? Y el gran problema que tenemos hoy, hermanos, es que estamos llamando santo lo que no es santo. Y nos hemos vuelto idólatras antes que adoradores del único y verdadero Dios. Cuando vino Dios a la escena y se presentó a Josué, Josué vino a su casa y le dijo, ¿saben qué? Dejen los ídolos, dejen todos esos aretes, dejen todas esas cosas, que nos vamos a seguir y a servir al Señor. ¿Cómo? Josué, el valiente Josué, tuvo que ir a su casa. Cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, había mucha secularización, mucho mundo, aún en su casa. Revisa tu casa, ve, busca cada rincón y mira si hay mundo ahí. Porque no es el del colegio, no es el de la calle el que está pervirtiendo a tus hijos. Es algo en tu propia casa lo que los está corrompiendo. ¿Ve? Deja de echarle la culpa al profesor mundano. Comienza a ver que el principal profesor de tus hijos eres tú. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hoy día vamos a demostrar que Dios y traductores piadosos, usando la técnica correcta, nunca consideran la idolatría como algo santo. Aquí tenemos, wow, salió oscura la foto. Tenemos 2 cuadros, uno comparado al otro, uno siniestro, oscuro, y el otro pues claro y muy iluminado. Esta es la palabra de Dios que transforma vidas a la luz. ¿Ve? Transforma vidas a la luz. Pero la palabra siniestra confunde, ¿ve? Confunde, frustra. Dios nos ayude. Entonces vamos a analizar una vez más estos textos. Ustedes saben de qué trata Segundo de Reyes, ¿verdad? Capítulo 10. ¿Saben o no? Si no lo saben, léanlo en la casa.
Pero esto es justo cuando Jehú extermina no solamente a todos en la casa de Acab, sino que también extermina el culto de Baal. Bueno, vamos a decir entre comillas, porque después siguieron haciendo lo mismo, porque siempre queda alguien que causa problemas. Eso es lo más lógico. ¿Ve? Y al ser humano, para que haga lo malo, no hay que enseñarle, lo hace solito, en automático, solito. Miren, Reina Valera el 60, una vez más, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, esto es justo cuando los van a atrapar a todos y ninguno va a tener lugar escapatoria. Todos los sacerdotes de Baal, que se supone eran sacerdotes del Dios Todopoderoso, eran israelitas, señores, eran israelitas. Ahora mismo pasaba por las avenidas y las calles que suelo pasar cuando vengo hacia la iglesia. Las iglesias están cerradas. Las iglesias están cerradas. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde crees tú? ¿Acampando? ¿Teniendo un bonito día de playa? En vez de estar predicando el evangelio más que nunca. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada. Y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, porque era una destrucción total. Señores, cuando te vas a una iglesia donde no hay sana doctrina, no solo porque sea una iglesia, porque esto era el templo de Baal, aquí dice templo de Baal, no solo porque sea un templo, vas a encontrar un lugar santo. Será para ellos santo, pero para ti no es santo, ni para la gente a la que le estás informando es un lugar santo. La idolatría nunca va a ser algo santo. Eso era idolatría. Nunca va a ser algo santo. La secularización no es santa, hermanos. Tengan mucho cuidado con eso. Ay, pero hermanos, no hay que ser tan exagerados. No se trata de exageración, se trata de hacer lo justo, lo correcto y lo necesario. Cuando tú haces un plato de caucao, el plato favorito de mi amigo aquí, tú no le vas a echar orégano por nada del mundo, pero hermano, capaz le da un nuevo sabor, capaz le da un nuevo toque y de repente nos elevamos a ser todavía mejores cocineros, como se le reconoce a los cocineros peruanos. Créeme que si le echas orégano, la malograste toda. Porque al caucao no se le echa orégano, ¿cierto? Se le echa hierbabuena y hay una hierbita más que lo potencia, pero no es el orégano. Así que no vengan a inventar. Ya malogramos la pizza de los italianos y le agregamos piña, la malogramos toda. Los italianos maldicen a quien creó la pizza hawaiana, porque ellos dicen la pizza no lleva piña, ¿no? La pizza no lleva piña. ¿Quién hizo esa maldad? Señores, la idolatría no es santa. La idolatría no es santa. La idolatría no es santa. Donde no está la palabra de Dios, ahí no está Dios. Dios está donde está su palabra. Si tú lees a Pablo como tiene que ser leído, Pablo dice que desde allá entonces ya adoran al maligno. Es lo que dice Pablo. Pablo dice que si no estás adorando a Dios, estás adorando al maligno. No, pero Pablo, no exagere usted. Y viene a los Gálatas y les dice: señores insensatos, ¿quién los persuadió a que había otro evangelio? No hay otro. No hay otro Dios. Él es el único, el Altísimo. No hay otra palabra. No, si Pablo nos vino a hablar fulano y nos presentó otra cosa y se ve muy bonita. No, no hay, no existe. El mensaje que predicamos hoy es el mismo mensaje que predicó Pablo y es el mismo mensaje que se ha transmitido de generación en generación desde que todo esto comenzó, cuando Dios se propuso en el Edén atraer a todo el mundo hacia Él. Y cuando todos se corrompieron, Génesis 11 marca una línea de inicio nuevo. Dijo: bueno, todos los entrego a las potestades, pero Israel es mío, Israel es para mí. Ellos van a ser mi representante, van a ser mi pueblo, van a ser mi nación, porque era su nación.
Las demás naciones eran de alguien más. Las demás naciones eran de algún principado más. Pero Israel era su nación. Israel era su pueblo. Pero Israel le dio la espalda a Dios. Pero Dios dijo, no hay problema. Aquí hay un remanente. Jesús salió de Israel. Jesús se levantó del pueblo de Judá. Y Jesús comienza la reversión. Si Génesis 11 produjo separación de Dios, ahora el día de Pentecostés va a traer de nuevo a todos hacia Dios. Génesis 11 dividió a la gente en lenguas desconocidas, en lenguajes que no se entendiesen el uno con el otro, y se separaron. El día de Pentecostés marcaba la reversión. A través de lenguas, distintas lenguas, le hablaron a todos para que todos entendiesen. Y dijo, comiencen por Jerusalén, comiencen por Judea, Samaria, y vayan hasta los confines de la tierra. Apocalipsis 11 dice, Apocalipsis 10, la segunda parte dice, predíquese a todo potestado, a toda lengua, a toda nación. Ahora los estábamos trayendo de regreso a Dios. No hay uno solo que no conozca al Señor. Por eso, aunque parece que los cristianos estamos bajando, los pocos que quedemos, tenemos que ser verdaderos representantes de Dios. Se tiene que cumplir la palabra, se tiene que cumplir la profecía. Tenemos que predicar con elocuencia, tenemos que predicar con de verdad argumentos. Pero la gente hoy día ya no habla. ¿Por qué no habla? Porque no conoce. ¿Y qué cosa no conocen? No conocen la palabra de Dios. Si uno no conoce, no tiene elocuencia. Si uno no conoce, no puede liderar. Si uno no conoce, no puede hablar. Y Jesús hablaba con autoridad. Mientras que a este se le olvidó, mientras que a este se le olvidó, mientras que al otro se le olvidó, Jesús hablaba como uno que tenía autoridad. A los 12 años respondiéndole preguntas a hombres ancianos que habían estudiado toda su vida la palabra de Dios. Un niño de 12 años lleno del Espíritu Santo de Dios, respondiendo preguntas bíblicas, respondiendo preguntas eternas. Tú no tienes 12 años, pero tenemos 2000 años de cristianismo encima. Deberíamos estar mejor que Irineo de León. Deberíamos estar mejor que cualquiera de ellos allá. Deberíamos estar en mejor condición que Orígenes de Alejandría. Deberíamos estar mejor que nadie. ¿Pero qué está pasando? Lo que está pasando, la apostasía ha llegado y se está metiendo a nuestras casas, delante de nuestras narices. Gente por todo lugar. Oh, yo soy el santo evangelista, yo soy el santo misionero, yo soy el santo qué. Yo he viajado a muchos lugares. Llega un predicador, llega un misionero, llega un evangelista, no sabe nada. No, pero si yo sé todo, no sabe nada. Alguien que estudie se le nota. Ahí está, ¿cuántos de ustedes? Desde niños les hemos dicho, estudien, porque por ahí viene el cambio. Premios Nobel de toda la historia de la humanidad, todos cristianos. Los científicos hoy día se están acercando a Dios y los que no son científicos se están alejando de Él. Es que vienen con mucha tontería, hermano. No, es que hermano, yo oro mucho. Está bien, Dios te bendiga por eso. Por eso es que Pablo cuando habla del ministerio dice, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Es un buen deseo? Si tu hijo te dice, quiero ser pastor, te pones triste, ¿no? Si te dice, voy a ser ingeniero de la NASA, tú dices, wow, te voy a apoyar en todo lo que pueda, mi hijo. Hermano, ¿se puede ser cristiano y se puede estudiar? Claro. Pero el estudio te aleja de Dios. Mentira. No te aleja de Dios. Mira cuántos grados tengo yo. No me he alejado de Dios, creo más en Dios. ¿Cuántos grados están obteniendo algunos de ustedes? Y ninguno se ha alejado de Dios. Es la más grande mentira del diablo. Salió un famoso predicador de antaño a decir, mis hijos se fueron al mundo porque los mandé a la universidad. Mentira, mentira, mentira. Se fueron al mundo porque no los cimentaste en las cosas de Dios. No tenían respuesta cuando venían esos y se burlaban de ellos. Ese es el problema. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Por qué servimos al Señor? Como no tienen identidad, se van con la primera propuesta razonable, lógica, en su mente entenebrecida. Ese es el gran problema.
Ese es el gran problema. No lees tu Biblia, tu hijo no va a leer su Biblia. No estudias tu Biblia, tu hijo no va a estudiar su Biblia. Porque ellos no hacen lo que tú dices, ellos hacen lo que tú haces. Wow. Entonces la idolatría no es santa, hermano. Entonces esta versión se hizo con esa versión del texto crítico. Se le arregló, se le acomodó con el texto crítico. Porque te estoy mostrando que la Reina Valera original no tiene la palabra santo. Se acomodó. Porque las Sociedades Bíblicas Unidas desde los años posteriores a 1960 se hicieron con la versión del 60. Y esta de 1602 no tiene esa. No tiene esa añadidura. Acá dice, después que acabaron ellos de hacer la ofrenda quemada, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los hirieron a espada. Y dejaron los tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta la ciudad de la casa de Baal. ¿Correcto? Era la casa de Baal. Ni siquiera era un templo para nosotros. Era la casa de Baal y no era un lugar santo. Porque acabaron con la casa de Acab, los idólatras. Acabaron con todos los sacerdotes de Baal. Y ahora tenían que destruir todos los ídolos de Baal. Wow. Para quienes saben hebreo, ahí les muestro la evidencia. Para los que saben hebreo, ahí les muestro la evidencia. Piense un rato como un hebreo, un israelita de hace 5,000 años, de hace 5,000 años, 6,000 años. ¿Tú crees que un israelita iba a decir que un templo de Baal era santo? No. ¿Tú puedes creer que un israelita iba a decir que el templo de Baal era santo? No. Las escrituras eran sagradas, tan sagradas para ellos que sus ideas no podían invadir las escrituras. Si tú lees en hebreo, aquí dice, y fueron hasta la ciudad de la casa de Baal. Ahí está. Mira, toditito, ahí está con cada detalle. Baal. Y fueron hasta la ciudad de la casa de Baal. No hay lugar santo y ni siquiera es un templo. Ese es el israelita. Esa es la cosmovisión israelita. Hasta el día de hoy hay ortodoxos que cuando ven cristianos pasar por los lugares santos allá en Israel, los escupen, se creen llamas. ¿Por qué? Porque para ellos es nauseabundo que existan los cristianos, porque ellos están todavía cegados, están sujetos a la antigua manera de ver. Y estoy hablando de los muy, muy ortodoxos. No estoy hablando de los seguidores del señor Lulavik, ni tampoco estoy hablando de los hasídicos, ni estoy hablando de estos otros allá de Europa. ¿Ve? Estoy hablando de los verdaderos ortodoxos. ¿Ve? Porque no todo lo que se viste como judío es un judío. No, señores. Por ejemplo, los hasídicos son una creación moderna para defenderse de las guerras mundiales. Y tú piensas, oh, ellos son judíos como los de antaño. No, 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 no. No, señores. Son creaciones modernas. Este señor, el de Lulavich, como le dicen, ese también es moderno. Todo eso es moderno. Así que no se pase por alto eso. Por eso es que debemos entender bien el Antiguo Testamento, hermano. La clave está en entender bien el Antiguo Testamento. Nos hemos dedicado solamente a leer el Evangelio de Juan. Señores, el Evangelio de Juan no se entiende si no conoces el Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan no se entiende si no conoces la idiosincrasia del hombre que escribió el Antiguo Testamento. El libro de Juan, el Evangelio de Juan no se entiende encima si no conoces griego. Porque Juan presenta su Evangelio a ese mundo que tiene delante de él. Y la mayoría eran griegos, influenciados por los griegos, por la cultura helenística. Todo eso tiene que venir a ti cuando vienes y enfrentas las escrituras. Por eso es que nunca vamos a encontrar que un verdadero israelita llame a la casa de Baal templo, ni la llame santa. Nunca va a llamar la idolatría santo. ¿Ve? Para un verdadero israelita ortodoxo, Dios está donde está su palabra, no donde se predican falsas doctrinas, no donde se predican imaginaciones de hombres. Pero siempre hay un problemático que enciende el fuego y arrastra a muchos hacia ese problema. Dios nos ayude. Vamos a hacer el estudio del texto. A ti te dejo de tarea leer todo el capítulo 10 de Segunda Reyes. ¿Qué dice el texto hebreo? Ya lo vimos. ¿Qué dice? El texto hebreo nos dice que no hay ninguna palabra que signifique santo, lo acabamos de ver.
en este versículo. La palabra hebrea para santo es kadosh. Ahí está, kadosh. No está. No aparece en el texto masorético, que es el texto hebreo. Tampoco aparece una forma relacionada, ni como adjetivo, ni como sustantivo. Wow. ¿Qué más? Entonces, la palabra santo fue añadida por los traductores de la 1960 para calificar como santo el templo de la casa de Baal. Ahí está. Se añadió. ¿Pero por qué lo harían? Para que toda iglesia de este mundo se sintiera santo. ¿Ve? Se sintieran santos. Como los que predican la cuadridimensión de Dios. Como los que predican la prosperidad. Se sintieran santos. Como los que esta señora, la esposa de ese famoso predicador que se divorció de él por mandato disque de Dios, y luego se fue a casar con otro por mandato disque de Dios, y se volvió a divorciar de este segundo por mandato disque de Dios, para volver con el primero por mandato disque de Dios. Señores, para que esta gente se sienta santa y se sienta que tiene un templo, con esa intención se hizo esta Biblia, o se hizo estas añadiduras a esta Biblia, que era correcta, pero le añadieron para que sea más idólatra friendly, ¿no? Idólatra friendly, amigable con los idólatras. Vamos entonces ahora a hacer un análisis hermenéutico. ¿Qué significa esto en el contexto? Bueno, vamos a ver el contexto histórico. Por eso te digo, tenemos que nosotros retrotraernos para recoger el mensaje allá y traerlo acá. ¿Ve? Recuerda, a veces nosotros caminamos con clichés que nos han enseñado, pero que ni siquiera nos hemos preocupado de ir a ver si la Biblia dice eso. Hay un famoso cliché que usan muchas personas. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. A veces dicen, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Dios dice que ahí está Él en medio de ellos. ¿Dice eso? Es Mateo 18, el juicio en la casa de Dios. Ese versículo existe, pero ese versículo forma parte de un contexto. Y ese versículo no está diciendo lo que la gente a veces dice. Se juntan 2 o 3 que nunca en su vida han leído su Biblia, pero se les ocurre hacer una iglesia y dicen, donde están 2 o 3, ahí está Dios en medio de ellos. Pero Dios no está hablando de eso. Dios no está respaldando a 2 o 3 que van a ponerse en su sala a levantar una nueva iglesia o levantar un nuevo movimiento o escuchar cintas. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia te está hablando del juicio en la casa de Dios. Tú sabes, si alguien te ha ofendido, ve y habla con él, mediten sobre lo que ha pasado, arreglen sus cuentas. Si no pasa nada, vayan y llamen a 2 o 3 testigos. Si no pasa nada, anúncienlo a la iglesia, díganselo a los ancianos. Y entonces este hombre es traído a la iglesia y Dios dice, como está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que vayan a hacer, háganlo con 2 o 3 testigos fidedignos, que son mis representantes. Entonces son los jueces de Dios. Entonces Mateo 18 nos dice, porque en la iglesia donde hay 2 o 3 testigos, mis reflectores, ¿ve? Mis embajadores, es como si yo estuviera. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Cambia el sentido. Pero la gente anda con ese cliché. Había una señora y otra señora y otra señora se juntan. 2 o 3 aquí, vamos a hacer lo nuestro. Y sale otra que tuvo un sueño, que en el garaje de su casa iba a ser una iglesia, se junta con otra más, con la tercera chismosa y comienzan ahí a armar su movimiento. No, señores, eso no dice la Biblia. Te invito a que estudies ese capítulo completo. Que, por cierto, para que entiendas ese capítulo tienes que estudiar todo el Evangelio. Y para entender el Evangelio tienes que estudiar todo el Antiguo Testamento. Hay otro famoso cliché que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a vencer, equipo, vamos a vencer, equipo. Vamos a la Biblia. Eso no dice la Biblia. No, pero es que todo lo que yo me emprenda lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, muy bien. Eso no dice la Biblia. El versículo existe, sí. Forma parte de, sí. Pero no dice eso. Pablo te está contando todos los pormenores de todo lo que le ha tocado vivir, de todo lo que le ha tocado atravesar, de todo lo que le ha tocado sentir en su caminar en la vida cristiana. Y cuando está terminando de contar eso, dice, y todo esto, y aún lo que vaya a venir, lo puedo en Cristo. Cristo me fortalece.
No es un cliché para animarte a ir a la batalla. Después vienen destrozados y dicen, Dios no me ayudó, su palabra no sirve. No, es que su palabra no decía que hagas eso. Si te vas a ir a dar un examen, prepárate, estudia y da ese examen. Si vas a ir a hacer un campeonato de preparar tortas, prepárate, haz técnica, conviértete en un experto y ve a concursar con tus tortas. Ve. Si vas a ir a jalar cuerda, comienza haciendo fuerza en tu casa. ¿Ve? No digas que Dios te falló, porque Dios no te va a respaldar por citar un cliché bíblico. ¿Ve? Y así muchas cosas se sacan de su contexto y se traen al día de hoy y luego vienen y le echan la culpa a Dios. Dios no me respaldó, algo estaba mal. Sí, lo que estaba mal era lo que estabas haciendo para comenzar. ¿Ve? Así que si algo vamos a hacer aquí es estudia la palabra, medita la palabra, retrotráete al tiempo cuando se dijo esto, haz un buen ejercicio hermenéutico y tráelo a la escena. ¿Ve? Tráelo a la escena. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Contexto histórico. Esto ocurre cuando Jehú, rey de Israel, ahí está la historia, ejecuta el juicio de Dios contra los adoradores de Baal. Usa una estrategia. Esa era la astucia de la que Jesús nos llama que debemos de tener. Sean astutos, porque el diablo es astuto. Tiene estrategias. Ustedes sean verdaderos estrategas. El diablo me quiere envolver, yo lo voy a envolver a él. ¿Ve? Yo me voy a librar de su envoltura. Finge participar en una gran ceremonia de adoración a Baal para reunir todos los idólatras en un solo lugar y luego matarlos a todos sin dejar escapar a ninguno. Wow. Entonces, ¿qué era esto? Un juicio. ¿Ve? Es un juicio, no era una adoración verdadera. Estaba ejecutando el juicio de Dios. Y entonces el templo de Baal es un lugar profano. Ahí está, retrocedimos. No es santo, no es templo, no es nada. Es un lugar profano. ¿Ve? Usado para la adoración falsa. Desde la perspectiva bíblica, es un lugar de abominación. Wow. Pero ¿por qué la Reina Valera pone templo santo? Ahora, tú no vas a salir diciendo, ahora sí los atrapé, Sociedad Bíblica Unida, los atrapé a todos. Hay que hacerles una denuncia por haber agregado eso. Espérate, acaba de escucharme que te he dicho que el diablo es astuto, ¿no? Ellos te van a decir, no hemos agregado nada, sino que hay ciertos textos que tienen unas inscripciones ahí. Vamos a ver. Entonces, aquí vas a aprender algo. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que dice eso que está escrito. Sí, porque tú y yo no hablamos hebreo, por ejemplo. Eso está escrito en un hebreo muy antiguo y gracias al Señor en Israel lo han logrado recuperar. Una niña de 7 años hoy puede leer hebreo que está escrito en papiros que se han recuperado del Mar Muerto, que tienen fácilmente más de 2000 años. ¿Ve? Una niña de 7 años, lo comprobaron el otro día, podía leer esos papiros en ese Israel, en ese hebreo antiguo. ¡Wow! Lograron recuperar ese lenguaje al día de hoy. ¡Qué tremenda obra han hecho allá en Israel! Dios bendiga por eso. ¿Sí? ¡Qué tremenda obra! Entonces, cuando tú le entregabas uno de estos libros a alguien, tú le tenías que decir qué es lo que está diciendo ese escrito. Me explico. Si tú lees Génesis 1:1, no les voy a decir más, solamente lo que se conoce universalmente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice, ¿verdad? Porque quien tradujo esa Biblia, usando los escritos antiguos, encontró no solamente el escrito, sino que encontró un comentario que nos indicaba qué es lo que eso decía. ¿Y por qué nos haces esa observación? Porque si ese comentario no hubiera estado ahí, que ahorita te voy a explicar qué es, ellos hubieran escrito, los cielos y la tierra en el principio crearon a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque si el hebreo no se explica, si tú no eres un nativo hebreo, es más, del tiempo cuando se escribía en ese hebreo antiguo, tú traducirías literalmente, los cielos y la tierra en el principio crearon a Dios. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que ahí se dice. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces ahí viene esta explicación.
Porque te van a decir fácilmente, los que usaron el texto crítico, que, mira, es probable que la traducción del texto crítico, hebreo, Ketib, y variantes influenciadas por los libros de la Septuaginta o la Vulgata, contenga una lectura secundaria o errada que haya entrado por la intención de reflejar el lenguaje usado por los mismos idólatras. O sea, que tenemos el texto aquí, pero alguien escribió aquí, para los seguidores de Baal, eso era un templo y ese era un lugar santo. Que no es la escritura, pero se está explicando el contexto. ¿Ve? Entonces ellos te van a decir, bueno, para que ustedes entiendan también, es un templo y es santo y es de Baal. ¿Ve? Oiga, eso es trampa, sí. Pero, señores, para que llegues al nivel de reclamarles a ellos todo lo que se les tiene que reclamar, hermanos, a mí me gustaría que aquí se levanten filólogos, que se levanten expertos en lenguas antiguas y puedan argumentar, puedan hacer papers, puedan hacer correcciones y puedan de verdad presentar defensa ante esto que estamos indefensos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que cuando Jesús apareció, los del templo se asustaron? Porque se les iba a acabar el negocio. ¿Quiénes mataron a Jesús? Hermano, todos esos que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. No. El que mató a Jesús fueron los sacerdotes. El clero mandó a matar a Jesús. Ellos fueron, porque se les acababa el negocio. Se les acababa el negocio. Léanlo, ahí está. Entonces siempre te van a presentar una defensa. Es decir, los adoradores de Baal consideraban su templo santo, pero desde la perspectiva de Dios y de los profetas, eso no es más que idolatría impura. Ay, pero hermano, ¿usted lo ve de esta manera? Yo lo veo de esta otra manera. Hay gente que te va a decir, es una cuestión de perspectiva, Señor, es una cuestión de perspectiva. Usted lo ve de su lado, yo lo veo de mi lado. Para usted no es santo, pero para mí sí. Señores, si no hubiera una ley, yo te acepto tu argumento, pero aquí hay una ley. Solo Dios es santo, se acabó. Si alguien te dice que aquí hay una línea y que ese número está escrito sobre esta línea, ya no ves lo que este ve, sino que ves lo que este señor ve. Pero si te dicen que la línea está aquí, ¿cuál es la verdad? Lo que este señor ve, no lo que este señor ve. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde apuntamos? No a tener la razón, cada uno tiene la razón. ¿A dónde apuntamos? A tener la verdad. Por la verdad, allá vamos, ¿ve? Así que Dios nos ayude. Esto no sirve para el ejemplo que algunos quieren dar, ¿ve? Algunos adoran falsa doctrina y dicen, no, pero esta es doctrina de Dios, es palabra de Dios. No, señores. Si no está conforme las escrituras, es falsa doctrina. Si no está conforme la palabra de Dios, es falsa doctrina. Si no es conforme la palabra de Dios, Pablo dice, es anátema. Es lo que dice Pablo, ¿no? Es lo que dice Pablo. Dios nos ayude. Entonces, traducir eso literalmente, sin aclaración, puede introducir al lector moderno a pensar que hay algo realmente santo ahí. Y eso choca contra la doctrina bíblica. ¿Ve? A la doctrina se le conoce también como teología, o sea, el estudio de Dios. Pero en sí es doctrina. ¿Ve? Aplicación de lo que acabamos de ver. ¿Qué nos enseña para hoy? Aquí hay una enseñanza muy importante para todas las edades. No todo lo que el mundo llama santo o bueno, ahí está, es así delante de Dios. Así como Jehú destruyó lo que era abominable, pero considerado religioso, mucho cuidado con eso, también nosotros debemos de tener discernimiento espiritual y rechazar las falsas apariencias de santidad que el mundo ofrece. Wow. Si tú lo comparas con Isaías 5:20, ¿qué dice Isaías 5:20? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Cuidadito. Por eso, hermano, para el que conoce la palabra de Dios, como decía alguien por ahí, citó un libro, no me acuerdo ahorita qué libro es, pero cuando citaron lo que citaron, dijeron, a un pueblo que sabe,
A un pueblo que sabe, no lo engaña nadie. A un pueblo que sabe, no lo engaña nadie. Y eso es algo que debe de tener presente hoy por hoy. No saber lo que dicen los shorts o TikTok, sino saber de verdad lo que me estás diciendo. Porque muchos vienen y me dicen, ay, es que usted no sabe, es que usted no sabe. Señores, ya no estoy para darle crédito a cualquier cosa que alguien me dice, salvo que me lo demuestre bajo la evidencia científica. Hermano, pero Jesús no era científico. Jesús dijo, ¿ustedes ven lo que hace la hormiga? ¿Ustedes ven cómo se mueven las nubes? Eso se llama el método científico. Que se sostenga a simple vista. Que se sostenga. La hormiga siempre hace lo que hace. Las nubes siempre hacen lo que hacen. Si eso se sostiene, es una ley. A lo largo de todas estas décadas, ha venido un movimiento tras otro, tras otro, tras otro, cada uno con su verdad. Y esa verdad se desacreditaba vez tras vez y vez tras vez y vez tras vez. Pero el hombre es orgulloso, no da su brazo a torcer, no cambia de parecer. Siguen esos movimientos todavía hoy hasta que se extingan. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Traducir el templo de Baal como santo sin explicación puede caer en ese mismo error. Llamar bueno lo que es malo o confundir al lector acerca de lo que realmente es santo delante de Dios. Esa es la verdadera mira del que introdujo lo que introdujo del texto crítico. Confundir. Total, ¿a quién creo? ¿Ve? ¿A quién creo? Bueno, ¿cuántos han gozado? Conclusión. ¿Qué hemos aprendido hoy? Vamos a poner un ejemplo simple. Un ladrón construye una casa para guardar cosas robadas y le pone en la entrada un cartel que dice lugar sagrado. Pregunta, ¿eso la hace santa? No, solo Dios puede declarar algo santo. Solo Dios. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 25, nos recuerda que el hombre llama iglesia, religión, lugar santo, lo que el hombre llama religión o santo, cuando en realidad es idolatría. La santidad verdadera no se mide por el nombre o denominación que el hombre le pone a un lugar, sino por la presencia y aprobación de Dios. Wow. Recuerda, siempre somos la familia humana de Dios, creados a su imagen, y nunca te vayas a olvidar de esto. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga. Nos ponemos de pie. Gloria al Señor.